Dios les bendiga a todos. Qué gran bendición estar de regreso. Muchos hermanos me preguntaron cómo me fue. Estuve, gracias al Señor, predicando en la iglesia de Convertidos a Cristo esta mañana y fue un gozo estar con ellos allá. Los hermanos les envían saludos y realmente siempre es un gozo compartir con los hermanos de allá. Realmente es así. Bien, hermanos, qué bueno estar de nuevo en la familia de la fe. No hay nada como la familia de la fe, le digo la verdad. Y me gozo en estar aquí entre ustedes. Vamos a buscar, hermanos, Gálatas capítulo 5, porque estamos estudiando, recuerden, el fruto del Espíritu. Hoy vamos a ver la mansedumbre. Y también busquemos Mateo capítulo 11. Vamos a buscar esos dos pasajes, Gálatas capítulo 5 y Mateo capítulo 11. Pues de Gálatas 5 vamos a leer solamente los dos versículos 22 y 23, recordar el fruto del Espíritu. Vamos a orar antes de la lectura. Padre, gracias por la oportunidad de estar de nuevo en tu casa para adorarte. Gracias, Señor, porque podemos hacerlo como familia y extender nuestro corazón hacia ti. Gracias, oh Dios, porque tú te reúnes con nosotros en la persona de tu Santo Espíritu para exaltación del nombre de tu Hijo, para gloria tuya. Padre, si tú no intervienes, si tú no estás presente, si tú no actúas, en vano es que nosotros estemos aquí. Por lo tanto, por tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, te ruego, buen Padre, que tu Santo Espíritu esté activo para hablarnos y transformarnos. Es por eso que nosotros venimos. No es por simple religiosidad y ritual y costumbre, es porque queremos escuchar de ti tu mensaje y queremos ser transformados por tu Espíritu para parecernos más a tu Hijo Jesucristo. Padre, por favor, concédenoslo. Recibe tú la gloria. Ayúdanos a ser sensibles, tener oídos espirituales para oír la voz de tu Santo Espíritu. Y una voluntad sumisa, tierna, para responder a sus mandatos. Te lo pedimos por favor. Amén. Bien, Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23, dice así: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. Busquemos ahora Mateo capítulo 11, los versículos 28 al 30. Mateo 11, 28 al 30. El Señor Jesucristo está hablando y dice lo siguiente: venid a mí todos. ¿Quién? Los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Qué preciosa promesa. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. La mansedumbre como fruto del Espíritu. Recordemos, hermanos, que el fruto del Espíritu son
características de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo tiene este carácter. Y el Espíritu de Dios quiere reproducir estas virtudes en nosotros para que nos parezcamos más al Señor. Aquí el Señor Jesucristo en Mateo 11 dijo: yo soy manso y humilde, y aprended de mí. Recordemos, oh hermanos, que el fruto del Espíritu es para ti y para mí. La mansedumbre. Yo compartí este mensaje con la iglesia creo que fue el 26 de enero del año 2006. Compartí este mensaje con ustedes. Y quisiera volver a hacerlo. Ser manso. Domar un caballo, amansar o domar un caballo nunca ha sido cosa fácil. El caballo salvaje no es fácil de domar. El caballo que no ha sido domado es fiero, energético, nervioso, libre. Si tú lo colocas en un corral, él se vuelve aún más nervioso. Y comienzas a ver este caballo lleno de energía, trotando de un lado para el otro, y relincha y se empina y cabalga un poco para acá, cabalga para allá, trata de salir, no puede porque está acorralado. Se pone aún más nervioso si un ser humano se le acerca. Domar un caballo no es cosa fácil, no es tarea fácil. Y existen varias formas de domar un caballo. Una de las formas que usaban los indios americanos tiempos pasados era muy peculiar. Ellos amarraban al caballo salvaje una soga, y una soga un poco larga, y del otro lado de la soga amarraban un burro. Este burro totalmente domesticado y entrenado para estar en casa, por así decir. Y cuando amarraban los dos animales, entonces soltaban el caballo. Yo no sé si usted puede tener un poquito de imaginación y ver a este caballo, ¿verdad?, lleno de energía, este caballo salvaje, ¿verdad?, lleno de fuerza, indomable, no quiere estar acorralado, nunca ha estado amarrado a nada, y entonces está corriendo, empinándose, mientras tanto amarrado al burro. Y se tira a correr para allá y el burro y se va. Y viene y se tira para allá y el burro detrás, y el burro detrás, y el burro detrás, y el burro siendo tirado de un lado para el otro por este caballo. Y el caballo se empina y relincha y sigue corriendo y no puede, tiene que trotar, empuja más, jala más. Y así se va, ¿verdad?, muy torpemente, se va alejando y se pierde en el horizonte. Se fue el caballo con el burro a cuestas. Unos días más tarde, se puede ver por el horizonte cómo viene el burro, muy calmadamente, regresando a casa. Y atrás del burro viene el caballo amarrado como un corderito detrás del burro. El espíritu indomable del caballo había sido domado por la mansedumbre del burro.
Muy interesante esta técnica. La mansedumbre es un fruto del Espíritu. Y recuérdense que es un fruto ya cosechado, ya listo para ser útil. Es para beneficio y debe afectar al que lo tiene. El pastor Matthew Henry, estamos hablando 1700 y pico, escribió un comentario sobre esto y dijo: aquí con la mansedumbre no hay obra. Es sencillamente nuestro espíritu regenerado actuando por impulso del Espíritu de Dios. El fruto del Espíritu. Nuestro Señor Jesucristo tiene mansedumbre, es manso. En 2 Corintios capítulo 10, versículo 1, dice el apóstol Pablo: yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo. Nuestro Señor Jesucristo es manso y es tierno. Entonces la mansedumbre significa ser dócil, significa ser suave, significa ser sumiso, significa tener dulzura. La mansedumbre y la benignidad se relacionan. Ya nosotros hablamos de la benignidad, nosotros vimos que la benignidad es la forma como nosotros tratamos a los demás, que debe ser con amabilidad, que debe ser con gentileza. Pero la mansedumbre está relacionada en el sentido de que es lo contrario. Benignidad, como yo te trato a ti; mansedumbre, como yo recibo tu trato. ¿Cómo recibo yo tu trato? La mansedumbre me define a mí en cómo yo recibo el trato que viene hacia mí. Hay formas que a nosotros no nos gustan. Hay cosas que a nosotros no nos gustan. Hay insultos, hay estrategias que otros tratan contra nosotros que no nos gustan. Prácticamente todo el mundo ha tenido un jefe que ha sido algo abusivo, nuestro concepto, ¿verdad? Que nos ha tratado de alguna forma que no ha sido agradable para nosotros. Un compañero de trabajo que nos está haciendo la vida difícil. Puede ser incluso tu vida con tu esposo o con tu esposa o con tu papá o con un hijo o con un hermano o con alguien aquí en la congregación o con un vecino. La mansedumbre es cómo recibimos, la forma como recibimos ese trato. Entonces, yo quisiera compartir con ustedes este punto. En primer lugar, tú debes ser manso porque esa es la voluntad de Dios. Hermanos, cuando el Espíritu Santo inspira a Pablo para escribir Gálatas 5, 22 al 23, cuando dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, etc., no está haciendo sugerencias para nosotros. No está diciendo, bueno, es que sería preferible que los hijos de Dios tuvieran estas características. No, no son sugerencias. El fruto del Espíritu significa Dios vive en ti. El Espíritu eterno de nuestro Dios está en ti. Y si Él está en ti, debe haber evidencias
tangibles, medibles, observables de que Él está en ti. Y las evidencias vienen en el fruto del Espíritu, con amor incondicional por los demás, con gozo a pesar de lo que tú estés enfrentando, con paz de Dios gobernando tu corazón, con paciencia para con todos, longanimidad, con benignidad tú vas a tratar a los demás, a todos y cada uno con gentileza y amabilidad. No vas a ser brusco, no vas a ser insultante, no vas a ser abusador, no vas a ser malicioso. Vas a ser bueno, vas a hacer obras de bondad para con los demás y no solamente con los que tú amas, porque entonces seríamos solamente igual que cualquier persona que no fuera convertida. El Señor Jesucristo lo dijo. Nuestra fe no es una esperanza de que algo bueno suceda, sino que realmente creemos a Dios, y la mansedumbre es como nosotros recibimos el trato de los demás, etc. Dios en ti produce resultados. Dios en ti se hace evidente a través de estas características. El desarrollar el carácter del Señor Jesucristo en ti. Tú debes ser manso porque esa es la voluntad de Dios. Es el fruto del Espíritu. Es el efecto que el Espíritu Santo quiere operar en ti y debe estar operando en ti. Es el resultado de su presencia para beneficio de los demás. La vida cristiana, amados hermanos, jamás es egoísta ni egocéntrica. El Señor nos hizo sus hijos para que nosotros seamos como su Hijo. Y su Hijo vino a servir y no para ser servido. Su Hijo vino para entregarse por completo en favor a los demás, sabiendo que no iba a recibir nada excepto traición y maltrato. Es esa disposición, la mansedumbre, es esa disposición de tu espíritu a través de la cual aceptamos las disposiciones de Dios para con nosotros como buenas y no luchamos contra ellas ni las resistimos. Por eso le hemos puesto como título a este mensaje, no forcejes. No forcejes. Todo lo que viene a nuestra vida, Dios tiene control de ello. Y viene no porque Dios quiere jugar con nosotros, sino justamente porque Dios quiere transformarnos a nosotros. Es esa disposición de tu espíritu a través de la cual tú dispones tu espíritu para aceptar las disposiciones de Dios sobre ti. Y las aceptas como buenas y válidas. Y no te resistes a lo que Dios está haciendo en ti. No forcejes. Tú debes ser manso porque esa es la voluntad de Dios. En segundo lugar, tú debes ser manso porque Cristo Jesús es manso. Y si nosotros vamos a desarrollar su carácter, necesitamos entender que Él es ciertamente manso. Nosotros leímos Mateo 11, donde el Señor dice, aprended de mí. Ustedes oyeron. Hey, jóvenes, le dijo Él a los discípulos, aprended de mí, que soy manso y humilde. Aprended de mí. Mírenme, imítenme.
Finalmente Él dijo, como yo os he hecho, haced vosotros. Nuestro Señor Jesucristo es manso y humilde. Por eso tú y yo debemos ser. Tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna. Mateo 21:5. En Isaías 53, de los versículos 3 al 7, habla ahí de al Señor Jesucristo como el siervo de Jehová. Y lo describe como un siervo dócil y sumiso a la voluntad de Dios. Una pregunta, ¿sabía el Señor Jesús que se iba a enfrentar con lo que finalmente se enfrentó? ¿Lo sabía? Sí, lo sabía. Él fue arrestado, primero traicionado por Pedro, después traicionado por todos sus discípulos. Antes de que los 12 discípulos lo traicionaran, bueno, primero fue Judas, después Pedro, después todos los demás. Pero antes que los 12, que eran los que estaban cerca de él, lo traicionaran, acuérdense de lo que sucedió un poquito antes. Y él estaba enseñando y dice, después que ellos escucharon ciertas enseñanzas del Señor, los discípulos todos se fueron. Y Jesús le preguntó a los discípulos, ¿y vosotros no? ¿Y ustedes no se van? Ahí es donde Pedro contesta, ¿y a dónde iremos, Señor? Fue traicionado, le dieron la espalda, fue arrestado, fue azotado, fue torturado y finalmente fue crucificado. Y acuérdense lo que él le dijo a Tomás, pon tu dedo aquí en los huecos de mis manos y en el costado. El cuerpo glorificado del Señor Jesucristo después de la resurrección mantiene las marcas de su amor por nosotros. Y amados hermanos, nuestro Señor Jesús hizo todo esto. Recibió todo este trato de sus criaturas que Él pudo haber aplastado con un solo pensamiento. Y recibió el trato de todas estas criaturas de manera dócil, sumisa, mansa. Pero ¿cómo reaccionamos nosotros cuando nos tratan mal? ¿Es así? Ciertamente tú debes tener alguna situación en tu vida, todos nosotros la tenemos, ya sea por aquí, ya sea por allá, sea un familiar, sea lo que sea. Tenemos personas que nosotros entendemos que estamos recibiendo un trato injusto, un trato difícil de soportar. El Espíritu eterno de nuestro Dios vive en ti y su presencia en ti debe provocar que tú seas manso al recibir un trato que no te es agradable. El Señor lo hizo siempre de forma dócil. ¿No es así? Siempre. En tercer lugar, tú debes ser manso para recibir la palabra de Dios. En Santiago capítulo 1, versículo 21, Santiago 1, 21, dice la Escritura, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada,
la cual puede salvar vuestras almas. Recibid con mansedumbre la palabra implantada. Hermanos, la mansedumbre no lucha contra Dios ni forcejea con Él. Tú tienes el poder para resistir la palabra. Pero cuando tú eres gobernado por el Santo Espíritu de Dios, tú vas a ser manso y por lo tanto, aunque tú tienes el poder para resistir la palabra de Dios, tú no deseas resistirla, sino deseas recibirla y que te transforme. Es tu deseo real, genuino, ser más como nuestro Señor Jesucristo, como tu Señor es. Qué bueno es ser cristiano. Tener este deseo no es la naturaleza humana. La naturaleza humana se resiste a los cambios que Dios quiere hacer en nosotros. Qué bueno es tener el Espíritu de Dios que nos dice, no, es bueno para ti. Es para gloria de tu Dios. Es tu Señor. Es para parecerte más a Él. Recibe pues la palabra sin resistencia. No razones la palabra de Dios en el sentido de que a menudo la razón interfiere, se resiste a lo que Dios quiere hacer, a lo que Dios está diciendo. Nosotros venimos, muchos, los adultos, ¿verdad? Venimos a Cristo ya con un bagaje inmenso de ideas, de conceptos, de pensamientos antibíblicos, humanistas, que se resisten a lo que Dios nos está diciendo. Porque todas las cosas que nos enseña la palabra, amar a vuestros enemigos, ¿es eso lógico? No, no es lógico. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, si tiene sed, dale de beber. Pero Señor, es mi enemigo, me quiere, me desea el mal, me está haciendo mal. Y yo no lo soporto. ¿Y yo le voy a dar comida? ¿Mi comida? ¿La comida de mis hijos? No tiene lógica, pero es así nuestro Dios. Porque si nuestro Dios no fuera así, tú y yo no pudiéramos ser salvos. Porque cuando éramos enemigos, Él nos salvó. Qué glorioso. Entonces, sed imitadores de Dios como hijos amados, dice Efesios 5:1. La razón se resiste. En Mateo 19, versículo 14, dice, pero Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Dejad a los niños venir a mí. ¿Por qué? No se lo impidan. De los tales es el reino de Dios. ¿Tú quieres el reino de Dios para ti? Justamente el Señor Jesucristo, un poco antes de esto, había dicho en Mateo 18:3, de cierto os digo que si no os volvéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Entonces el Señor dice primero, ustedes tienen que ser como niños para entrar en el reino de los cielos. Y después dije, pero no les dije yo que dejen que los niños vengan a mí. Los padres querían que los niños llegaran donde el Señor y el Señor los tocara y los bendijera. Pero los adultos, no, eso son cosas de hombres. El Señor dice, no. No vengas con ese bagaje de forma de pensar que impide la obra del Espíritu de Dios en ti.
Vacíate de eso. En este sentido, tienes que ser como un niño. Un niño que no tiene ese bagaje de pensamientos, esa forma de pensar, todas esas excusas y explicaciones que impiden la transformación del espíritu en tu carácter. El niño no tiene argumentos porque no ha vivido pecado suficiente para tener argumentos. El niño acepta, recibe con mansedumbre la palabra que le está siendo implantada. Entonces, hermanos, el Espíritu de Dios quiere transformarme a mí y a ti. Quiere que seamos mansos. Mansos para recibir la palabra sin excusas. Y quizás aquí esta noche hay alguna persona que todavía no se ha convertido al Señor Jesucristo. Quizás has escuchado el Evangelio una, dos o tres o más veces y todavía te estás resistiendo la voz del Espíritu de Dios. No lo hagas. No lo hagas. Recibe la palabra de Dios con mansedumbre. Recíbela como mansedumbre. Estimado amigo, Dios quiere salvar tu alma. Por eso el Señor Jesucristo se entregó. Fue a la cruz, fue por ti. A los niños, a los jovencitos. No crean ustedes que ustedes tienen mucho tiempo por vivir y ustedes algún día podrán entregarse al Señor. No. Entréguense al Señor ahora. Ahora. Para que no sean manchados por el pecado, viciados por el pecado, deformados por el pecado. Hay tantos adultos aquí, estimados jóvenes. Hay tantos adultos aquí. Y los más jóvenes también, los menos jovencitos y más jóvenes, adultos jóvenes. Aquí hay hombres y mujeres que luchan día tras día por situaciones difíciles, tentaciones terribles, justamente por experiencias pecaminosas del pasado, que le siguen atormentando y no le permiten el gozo pleno de la vida en Cristo. Jóvenes, nosotros los adultos siempre lo hemos dicho y cuando éramos jóvenes, los más adultos nos lo decían a nosotros. Donde tú estás, ya nosotros pasamos por ahí. Tenemos una experiencias agradables por un lado, los que estamos en el Señor desde la juventud, y experiencias muy desagradables por el pecado que hemos permitido que entrase a nosotros. Y si nosotros pudiéramos convencerte de evitar eso, quisiéramos, recibe con mansedumbre la palabra que Dios te está hablando. Recíbela con mansedumbre. No te resistes, no forcejes con el Señor. Y si no te has convertido a Cristo todavía, ¿por qué pagar el precio cuando la salvación es gratuita? Tú debes ser manso porque esa es la voluntad de Dios. Tú debes ser manso porque Cristo es manso. Tú debes ser manso para recibir la palabra. Tú debes ser manso para presentar la palabra. Primera de Pedro capítulo 3, versículo 15. Dice así la Escritura. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros,
Por lo tanto, cuando nosotros vamos a presentar nuestra esperanza, nuestra fe, que sea con mansedumbre y con reverencia. Hay muchos que pelean presentando el Evangelio. Hay muchos que lo que están es tratando de ganar una discusión con una persona inconversa en vez de ganarte el alma para Cristo. Y el alma se gana, dice aquí, con mansedumbre y con reverencia. Hay muchos que tratan de demostrarle al inconverso cuánto saben sobre el tema que están discutiendo. ¿Para qué? No lo vas a convencer, porque al final del día la salvación es por fe, no por razonamientos. En Moca vivía, no sé si vive todavía ya, don José Michel, el doctor José Michel. Llegamos a tener una buena relación. Un hombre anciano, cuando yo salí ya él tenía 70 y pico largos. Y teníamos conversaciones largas durante horas, porque él estaba muy inquieto con los asuntos de la evolución. Ustedes saben que ese es uno de mis temas favoritos. Y conversamos durante largas horas y yo durante ese tiempo sí le presentaba razonamientos, pero al final yo decía, Michel, al final del día es por fe. Nada de esto te va a convencer, no importa cuántos argumentos yo traiga, no te van a convencer, porque al final es por fe. Incluso en una oportunidad, algunos de ustedes recordarán el doctor Grady McMurtry, él vino 2 veces especialista en la evolución y creación, y él fue en una oportunidad fue a Moca, y yo le pedí a él, don Michel para ese tiempo vivía en La Vega, y yo conversé con Michel y le dijo, mira, yo quiero que usted venga a mi casa y se pase un par de días en mi casa, porque yo quiero que usted tenga un contacto personal con este señor, el doctor Grady McMurtry, que es especialista en evolucionismo y creacionismo. Y él encantado la vida y nosotros lo recibimos en casa, fue un placer hacerlo. Y tuvieron un encuentro de por lo menos 2 o 3 horas y estábamos ahí conversando. Y el doctor Grady McMurtry le presentó evidencias que completamente aplastaban sus argumentos. En una oportunidad, una de las evidencias que él vio, él dijo, "Uepa, estoy viendo marcianos ahora mismo. No puedo creer que esto sea verdad." Porque al ser verdad, completamente aplasta sus argumentos. ¿Y ustedes saben qué? Él se fue y no se convirtió a Cristo. Y donde yo sé, todavía no se ha convertido a Cristo. Porque al final del día no son razonamientos, es por fe. Las evidencias están ahí, pero no es por evidencias, es por fe. Y por lo tanto, es por eso que hay que presentar la palabra de Dios con mansedumbre y reverencia. Si tú estás hablando del Evangelio y comienzan a hablarte de la Virgen María, no te metas en eso. Y me dice, es un tema muy interesante y podemos tocar ese tema en otra oportunidad que yo venga, pero mientras tanto vamos a concentrarnos en el Evangelio, en este tema. Y si te quieren meter la evolución, te dicen, mira, excelente tema, me encanta ese tema, pero vamos a concentrarnos ahora mismo en esto. No te dejes llevar hacia argumentos y discusiones que no tienen sentido. Presenta, no trates de ganar discusiones, de demostrar cuánto tú sabes de Biblia. Hay algunos que quieren hacer eso. No, con mansedumbre, presentar la palabra de Dios con mansedumbre. Debes ser manso para presentar la palabra. Y finalmente tú debes ser manso para desarrollar y mantener buenas relaciones con los demás. Si tú no eres manso, no puedes tener buenas relaciones con los demás.
Tito capítulo 2. Tito capítulo 2. Versículo 1 y 2. El apóstol Pablo da instrucciones a Tito para que Tito enseñe a su congregación. Y dice versículo 1, capítulo 3, Tito capítulo 3, versículo 1 y 2. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos, una disposición a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con, ¿qué cosa? Todos los hombres. Y si es todos, no hay excepción. El Señor Jesucristo fue amable con todos los hombres, excepto aquellos que él no fue grosero con ellos, él solamente lo puso en su sitio. A los fariseos, a los saduceos y a los escribas. Amados hermanos, con todos los hombres. Cuando el apóstol Pablo estaba frente al sumo sacerdote, dijo algo que se consideró inapropiado y le dieron una bofetada. Le dijeron, ¿y tú hablas así al sumo sacerdote? ¿Y qué dijo él? No sabía que era sumo sacerdote, perdón. Básicamente fue lo que él dijo. Con todos los hombres. Y lo estaban arrestando injustamente a Pablo. Pero es que si tú tienes el Espíritu de Dios en ti, tú vas a ser manso. No te resistas a la mansedumbre que Dios quiere desarrollar en ti por efecto de su Espíritu. Normalmente se asume que cuando alguien es manso es porque no puede defenderse. Es débil. Pero el Señor Jesucristo es manso. Y Él no se defendió. Y pregunto, ¿se pudo haber defendido? Cuando lo arrestaron, ahí está el apóstol Pedro. ¿Pedro qué era? Soldado. ¿Era soldado Pedro? No, era pescador. ¿Qué hacía Pedro, un pescador, con una espada de noche en intimidad con el Señor Jesucristo? Bueno, porque el Señor Jesucristo dijo que lo iban a arrestar y él fue preparado. Pero él era tan bueno con la espada que cuando vinieron a arrestarlo, él sacó la espada, hizo el swing, quiso cortarle la cabeza a uno, pero lo que le cortó fue la oreja. Pero no me digan ustedes que él tenía la intención de cortarle la oreja a Malco. Y si él le cortó la oreja a Malco, no es porque él estaba tratando de cortarle un dedo del pie. Cuando él hizo el swing con la espada, fue en dirección a la cabeza. Y el Señor Jesucristo, ¿qué le dijo? Mi reino no es de este mundo. No es así que nosotros hacemos las cosas en el reino de Dios. ¿No sabes tú que yo pude haber pedido 12 legiones de ángeles? Es más, el Señor Jesucristo no necesitaba 12 legiones de ángeles, ¿verdad que no? Porque cuando vinieron a arrestarlo la primera vez, ¿quién es Jesús el Nazareno? ¿Y qué él que dijo? Yo soy. ¿Y qué pasó con los soldados? ¿Se cayeron para atrás? Él dijo, yo soy. Yo he dicho yo soy muchísimas veces y nadie se ha caído. Pero cuando el Señor Jesucristo dijo yo soy, los soldados entrenados se cayeron para atrás. Él no necesitaba ni siquiera 12 legiones de ángeles. Él tenía
todo el poder para aplastar y usar todas las represalias que él quisiera en contra de sus enemigos, pero como él era manso, se resistió a eso y fue sumiso, dócil al trato que recibió. Porque él sabía que la mansedumbre de él era para provecho. ¿Y para quién fue de provecho su mansedumbre? Para todos. Porque él murió por todos. Muchos aún en la iglesia creen que ser manso es igual a debilidad, pero lo opuesto es la verdad. Realmente la mansedumbre es una virtud poderosísima. Hay un dicho que dice, suficientemente fuerte para ser manso o para ser pacífico. La verdadera mansedumbre se ve realmente en Cristo. Él fue sumiso, jamás resistiendo o discutiendo con la voluntad de Dios. Su confianza absoluta en el Padre lo capacitó para mostrar compasión, valor, autosacrificio, aún en la situación que le era más hostil a él. Ahora, cuando nosotros somos mansos, nosotros vamos a soportar insultos sin devolver la agresión con soberbia y resentimiento. ¿Hacemos eso? ¿Haces eso? Cuando somos mansos, agradecemos a Dios cada circunstancia, buena o mala, y agradecemos esa circunstancia como una ocasión para someternos a Él. La mansedumbre sería debilidad si se refiriera a someterse al pecado, ceder al pecado, pero no, es ceder ante circunstancias que nosotros consideramos difíciles. Recibirlo con ternura, con docilidad, con sumisión. Y yo sé que en la mente tuya, la circunstancia por las cuales tú estás pasando, tú estás justificando tu situación. El Señor Jesucristo pasó más que tú y no la justificó. Y si la tuya es injusta, la de Él era más injusta. La mansedumbre es algo que sale de la bondad y de la piedad y por lo tanto es una fortaleza. Ser manso no implica inacción. Jesús limpió el templo. ¿Ustedes se acuerdan? Cuando el Señor Jesús fue al templo, encontró el templo hecho un desastre, todos esos mercaderes, animales. ¿Ustedes saben lo que es en el templo santo? Animales. Y cuando un animal está mucho tiempo parado en un sitio, usted sabe que hay evidencias muy desagradables de que ese animal estuvo ahí. Y no es solamente un animal, eran muchos animales que estaban ahí, en el templo de Dios. Y estaban ahí los mercaderes vendiendo todo tipo de cosas para que los hombres vinieran, los judíos vinieran a ofrecer sus sacrificios. El Señor Jesucristo dijo, no, eso no es tolerable. Mi casa es casa de oración. ¿Y qué hizo el Señor? Comenzó a revoltear las mesas inmediatamente, ¿verdad? No. El Señor Jesucristo, dice la Escritura, vio eso, lo evaluó, se fue, hizo con sus manos un látigo y regresó para entrar a latigazos a los fariseos, no, para asustar a los animales y sacar todo eso de ahí.
Pero él no actuó por impulsividad, no actuó por represalias, no actuó con resentimiento, no actuó de manera airada, no fue un impulso de ira, sino fue con dominio propio y mansedumbre. Por lo tanto, la mansedumbre no es signo de debilidad. Un individuo en los años 1800, principios de 1900, que sobrevivió la guerra civil y fue negro, nació en esclavitud y se crió en esclavitud, sobrevivió la guerra civil y después de la guerra civil, pues en gran parte de la Unión, pues muchos de los esclavos eran libres. Y él quedó libre, pero no le fue fácil. Inteligente, astuto, él quiso educación, logró una educación, se graduó del colegio, fue a la universidad, logró su licenciatura y después logró también su maestría en ciencias, en contra de viento y marea, porque ninguna universidad quería aceptarlo, finalmente logró que una lo aceptara, por ser negro. Él se llamaba George Washington y adoptó, como ellos en esclavitud no tenían apellidos y los nombres eran así inventados. Y normalmente los esclavos, cuando tenían amos que eran buenos con ellos, ellos decidían adoptar el apellido de sus amos. Y el apellido de los últimos amos que él y su hermano tuvo era Carver. Entonces él se llamó George Washington Carver. Este científico dijo, él dijo, yo tuve una conversación con el Señor, por así decir, y le dije, Dios, yo quiero conocer los misterios del universo. Y él relata, y el Señor me mostró y me dijo, eso me pertenece solamente a mí. Entonces él miró un maní y dijo, Señor, quiero conocer los misterios del maní. Y el Señor me dijo, eso es más como tú. Y estimados hermanos, ese fue el individuo que inventó la mantequilla de maní y inventó más de 300 aplicaciones del maní, incluso hasta gasolina, glicerina, cosméticos y muchísimas otras cosas. Él desarrolló métodos científicos mejores para la época, para que la gente pobre pudiera sostenerse de la tierra, porque lo que se cultivaba en aquel tiempo era algodón. Ahora muchos negros eran libres y no tenían de qué comer, porque antes comían de sus amos. Entonces les enseñó cómo cultivar la tierra para poder alimentarse, etc. Este hombre dijo lo siguiente: ¿qué tan lejos llegas en la vida? Va a depender en que seas tierno con los niños, compasivo con los ancianos, empático con los que luchan, tolerante con los débiles y con los fuertes. Porque en algún momento de tu vida tú habrás sido alguno de ellos. Debe ponernos a reflexionar. Ahora déjame decirte, ¿cómo tú quieres ser manso? ¿Quieres que el Señor te ate a un caballo salvaje, que te ande tirando de aquí para allá?
¿Quieres tú ser ese caballo salvaje que no puedes? Por más que tú quieres zafarte, tú estás pegado ahí y finalmente tienes que someterte. No hay otra forma. ¿Qué es lo que tú quieres que Dios haga contigo? Porque Dios, si tú eres hijo de Dios, el Espíritu de Dios vive en ti y el Espíritu de Dios tiene la función de glorificar a Cristo en ti. Y por lo tanto, el Señor va a estar operando en tu vida y en mi vida para desarrollar la mansedumbre. Qué bueno es nuestro Dios, que Él no se cansa de nosotros. Quizás debes tomar ya una decisión. Cosas en tu vida, situaciones, actitudes en tu vida. El Señor te habrá hablado. Yo no sé, decide tú. Pero acuérdate, sé manso para recibir la palabra de Dios. Y ayudémonos los unos a los otros a ser mansos. Ayudémonos. Padre Dios del cielo, gracias por tu palabra y gracias por el empeño que tienes en transformarnos a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Gracias, buen Dios, por tu ternura y por tu bondad, por tu interés, por tu disposición. Gracias por tus metas. Gracias por los resultados que quieres operar en nosotros. Glorifica a Cristo en nuestras vidas. Exalta a Cristo en nuestra iglesia. Señor, gracias en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga, hermano.